47. Esta es la causa básica por la cual nosotros francamente nos alejamos completamente de la secta de Roma. A la Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva pertenecieron santos como Saturnino de Antioquía, célebre cabalista; Simón el Mago, quien se desvió lamentablemente; Carpócrates, que fundó varios conventos gnósticos en España; Marción de Ponto, Santo Tomás, Valentín; el gran maestro de misterios mayores llamado San Agustín; Tertuliano, San Ambrosio, Ireneo, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría, Marcos, el gran gnóstico, que cuidó de la santa unción gnóstica, y nos dejó enseñanzas extraordinarias sobre el camino de las fuerzas sexuales a través de las 12 puertas zodiacales del organismo humano. Gnósticos fueron también, Cerdón, Empédocles, San Jerónimo y muchos otros santos de la antigua Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva de la cual se desvió la actual secta romana. Sacramentos: en nuestra Iglesia gnóstica tenemos bautismo, comunión de pan y vino, matrimonio, confesión, plática amistosa entre maestros y discípulos. Y por último, extrema unción. Muy interesante resulta el matrimonio gnóstico en la Iglesia trascendida. En este sacramento se reviste a la mujer con el traje de sacerdotisa gnóstica, y se le entrega luego como esposa a su marido. Ofician en esto los santos maestros y ella es recibida por esposa con el compromiso de no fornicar. El Cristo. La Iglesia gnóstica adora al Salvador del mundo llamado Jesús. La Iglesia gnóstica sabe que Jesús encarnó al Cristo, y por ello lo adora. Cristo no es individuo humano ni divino. Cristo es un título que se le da a todo maestro realizado a fondo. Cristo es el ejército de la voz. Cristo es el Verbo. Mucho más allá del cuerpo, del alma y del espíritu está el Verbo. Todo aquel que logra encarnar el Verbo recibe de hecho el título de Cristo. Cristo es el Verbo mismo. Es necesario que cada uno de nosotros haga carne al Verbo. Cuando el Verbo se hace carne nosotros parlamos en el Verbo de la luz. En la actualidad varios maestros han encarnado al Cristo. En la India secreta vive desde hace millones de años, el Cristo Yogi Babaji, el inmortal Babaji. El gran maestro de sabiduría Gautami, también encarnó al Cristo. Sanat Kumara, el fundador del gran colegio de iniciados de la Logia Blanca, es otro Cristo viviente. En el pasado muchos lo encarnaron. En el presente algunos lo han encarnado. En el futuro muchos lo encarnarán. Juan el Bautista también encarnó al Cristo. Juan el Bautista es un Cristo viviente. La diferencia entre Jesús y los demás maestros que encarnaron también al Cristo, está en la jerarquía. Jesús es el más alto iniciado solar del cosmos. Resurrección: el supremo gran maestro Jesús vive actualmente con su mismo cuerpo físico resucitado de entre los muertos. El gran maestro vive actualmente en el Sambhaya. Este es un país secreto del Tíbet oriental. Junto con el supremo gran maestro viven muchos otros maestros resurrectos que colaboran con él en la gran obra del Padre. Unción: el sacerdote iniciado percibe en estado de éxtasis la sustancia Cristo, y al operar mágicamente, transmite su propia influencia al pan y al vino, despertando entonces la sustancia cristónica que en estos elementos radica, para que obre milagros despertando los poderes crísticos de nuestros cuerpos internos. Vestiduras sagradas: en las grandes catedrales gnósticas el sacerdote gnóstico usa normalmente las 3 vestiduras de todo cura católico: sotana, roquete y casulla. Estas 3 vestiduras pertenecen legítimamente a la Iglesia gnóstica católica cristiana primitiva. También se usa el bonete. Las 3 vestiduras superpuestas representan el cuerpo, el alma y el espíritu. Los mundos físicos, astral y espiritual. El bonete significa que es hombre. Cuando predica se cubre la cabeza como para significar que solo expresa opiniones personales. 48. En los lumisales gnósticos el sacerdote solo usa una túnica del color azul celeste con cordón blanco a la cintura. También usa sandalias. Las isis de los lumisales gnósticos solo cubren su cabeza con un velo blanco. Eso es todo. En otros tiempos ordenamos a los asistentes usar su propia túnica. Una túnica semejante a la que cada cual lleva internamente en el íntimo, según su grado esotérico. Después hubimos de prohibir esta costumbre, debido a los abusos de muchos asistentes, que, creyéndose a sí mismos altos iniciados, se vestían con hermosas túnicas, y se acomodaban sonoros nombres. Además, esto se prestaba para el orgullo. Muchos que se veían con túnicas de ciertos grados se llenaban de vanidad y orgullo dentro del rito, y miraban con desprecio a los de menor grado esotérico. El altar del oficio: el altar del oficio debe ser de piedra. Recuerda que nosotros trabajamos con la piedra filosofal, el sexo. El altar significa también la tierra filosofal. El pie del cáliz, el tallo de la planta y la copa sagrada simbolizan la flor. Esto quiere decir que la sustancia cristónica del sol penetra en el útero de la tierra y hace germinar el grano y crecer la espiga del trigo hasta aparecer el fruto, la semilla. Dado el grano, lo demás muere. Todo el poder del Cristo Sol queda encerrado en el grano. Igual que pasa con el vino.
El sol hace madurar la uva. Todo el poder del Cristo Sol queda encerrado en la uva. Con la unción gnóstica se desligan del pan y del vino todos los poderes crísticos solares. Entonces actúan dentro de nuestro organismo cristificándonos. Epifanía es la manifestación o la revelación, o la ascensión del Cristo en nosotros. Según Krummeyer, Dietrich el gran teólogo, dice, para ir como si desea, el religar o la unión con la divinidad, hay que hacerlo por estos 4 caminos: recibir a Dios, la Eucaristía, unión amorosa, magia sexual, amor filial, sentirse hijo de Dios. Muerte y reencarnación. El gnóstico vive estos 4 caminos. El pretor en los mundos superiores existe la iglesia gnóstica. La catedral del alma. En esa catedral se realizan rituales los viernes y domingos en la aurora, o cuando se necesita hacer bien a la humanidad. Muchos devotos concurren al pretor en cuerpo astral. También existen algunos atletas de la ciencia ginas que cargan con su cuerpo físico y se lo llevan al pretor. Ahí todos estos devotos tienen la dicha de recibir el pan y el vino. Clave para salir en astral conscientemente. La clave para salir en astral es muy sencilla. Basta adormecerse pronunciando mentalmente el poderoso mantrán Faraón. Este mantrán se divide en 3 sílabas, Faraón. Cuando el devoto se halla ya en ese estado de transición que existe entre la vigilia y el sueño, se adentrará dentro de sí mismo por medio de la autorreflexión consciente, y luego suavemente saltará de su cama completamente identificado con su espíritu suave y fluídico. En cuerpo astral todo devoto puede concurrir al pretor. Las personas que no han engendrado todavía el astral Cristo, sufren mucho porque no logran aprender a salir en astral, sino con millares de penalidades y después de muchísimo trabajar. Aquellos que en pasadas reencarnaciones engendraron el astral Cristo, salen del cuerpo físico con suma facilidad. Clave para cargar con el cuerpo físico en estado de jinas. El discípulo se concentrará en el maestro Ogwara. El discípulo debe adormecerse recitando esta oración: creo en Cristo, creo en Ogwara, Babaji, Mataji y los maestros jinas. Sacadme de mi cama con cuerpo físico. Llevadme a la iglesia gnóstica con mi cuerpo físico en estado de jinas. El devoto rezará esta oración millares de veces. El devoto debe adormecerse rezando esta oración. Cuando el devoto se sienta más dormido que despierto, cuando sienta su cuerpo como débil y lleno de lasitud, cuando se sienta como borracho por el sueño, cuando ya comienza a soñar, levántese de su cama conservando el sueño como el avaro conserva su tesoro. Todo el poder está en el sueño. En esos instantes están trabajando terribles fuerzas que elevan la vibración del cuerpo físico, acelerando el movimiento del átomo a velocidades asombrosas. Entonces el 49, cuerpo físico entra en estado de jinas. Penetra en el hiperespacio. Si el estudiante da un salto con la intención de flotar, entonces notará con asombro que puede volar. En ese estado es invisible para el mundo físico. En ese estado puede asistir al pretor. Cuando el cuerpo físico está entrando en estado de jinas comienza como a inflarse, empezando de abajo hacia arriba, desde los tobillos de los pies. Propiamente no es que se infle sino que las fuerzas astrales lo compenetran dándole esa apariencia de inflado. Aspectos generales del ritual gnóstico. Cuando el oficiante católico va desde el lado de la epístola al lado del evangelio, para los profanos romanistas es la ida del Cristo de Herodes a Pilatos, pero para los sacerdotes gnósticos es el paso de un mundo a otro después de la muerte. Las 4 estaciones nosotros los gnósticos usamos en cada estado un hábito distinto. En el astral hay ángeles que se turnan en el trabajo de ayudar a la humanidad. A Rafael en primavera, Uriel en verano, Miguel en otoño, Gabriel en invierno. Todos los ángeles concurren a los rituales gnósticos para ayudarnos. El Padre Nuestro de todas las oraciones rituales la más poderosa es el Padre Nuestro. Esta es una oración mágica de inmenso poder. Imaginación, inspiración, intuición, son los 3 caminos obligatorios de la iniciación. Dice el maestro Huiracocha lo siguiente: primero es preciso ver interiormente las cosas espirituales y luego hay que escuchar el verbo con la palabra divina para tener nuestro organismo espiritual preparado para la intuición. Esta Trinidad se encuentra en las 3 primeras súplicas del Padre Nuestro, a saber, santificado sea tu nombre, es decir, el verbo divino, el nombre magnífico de Dios, la palabra creadora. Vénganos tu reino, es decir, con la pronunciación del verbo, de los mantram, viene a nosotros el reino interno de los santos maestros. En esto consiste la unión de Dios quedando todo resuelto. Con estas 3 peticiones, dice Krummeyer, hemos pedido a íntegro. Y si algún día lo logramos, ya seremos dioses, y por lo tanto ya no necesitaremos pedir. La Iglesia gnóstica conserva toda la doctrina secreta del adorable Salvador del mundo. La Iglesia gnóstica es la religión de la alegría y de la belleza. La Iglesia gnóstica es el tronco virginal de donde salió el romanismo y todas las demás sectas que adoran al Cristo. La Iglesia gnóstica es la única iglesia que conserva en secreto la doctrina que el Cristo enseñó de labios a oídos de sus discípulos. No estamos contra ninguna religión.
Invitamos a las gentes de todas las santas religiones a adorar al Señor, a estudiar nuestra doctrina secreta. No debemos olvidar que existen rituales de luz y de tinieblas. Nosotros poseemos los rituales secretos del adorable Salvador del mundo. No desdeñamos ni subestimamos ninguna religión. Todas las religiones son perlas preciosísimas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Únicamente afirmamos que la Gnosis es la llama de donde salen todas las religiones del universo. Eso es todo. Capítulo 13. Las dos Marías. Existen dos serpientes, la que sube por el canal medular y la que desciende. En los magos blancos la serpiente sube porque ellos no derraman el semen. En los magos negros la serpiente baja porque ellos sí derraman el semen. 50. La serpiente subiendo por el canal medular es la Virgen. La serpiente bajando desde el coxis hacia los infiernos atómicos de la naturaleza es la Santa María de la magia negra, y de la brujería. He aquí las dos Marías, la blanca y la negra. Los magos blancos aborrecen a Santa María Negra. Los magos negros odian mortalmente a la Virgen María Blanca. Quien se atreve a nombrar a la Virgen es atacado por los temerosos inmediatamente. Cuando el iniciado está trabajando en la gran obra tiene que luchar terriblemente contra los adeptos de Santa María. Las fuerzas creadoras son triples, masculinas, femeninas y neutras. Esas grandes fuerzas fluyen de arriba hacia abajo. Quien quiera regenerarse tiene que cambiar este movimiento y hacer retornar estas energías creadoras hacia adentro y hacia arriba. Esto es hasta contrario a los intereses de la naturaleza. Los tenebrosos se sienten entonces ofendidos y atacan al iniciado terriblemente. Las damas adeptos de la mano negra asaltan sexualmente al iniciado para descargarlo. Esto sucede especialmente durante el sueño. Así vienen las poluciones nocturnas. El estudiante sueña con mujeres hermosas que lo descargan sexualmente para impedirle el ascenso del fuego por el canal medular. Los tenebrosos adoran en el abismo a Santa María y le cantan versos de maligna sublimidad. Los magos blancos adoran a la Virgen que como serpiente de fuego sube por el canal medular y en ella apoyan su cabeza como el niño en los brazos de su madre adorable. En la India se adora a Kali, la divina madre Kundalini, pero también se adora a Kali en su aspecto negro fatal. Estas son las dos Marías, la blanca y la negra. Las dos serpientes de cobre que sanaban a los israelitas en el desierto y la serpiente tentadora del Edén. Existen iniciaciones blancas e iniciaciones negras. Templos de luz y templos de tinieblas. Todos los grados y todas las iniciaciones se fundamentan en la serpiente. Cuando ésta sube nos convertimos en ángeles, cuando ésta baja nos convertimos en diablos. Vamos ahora a relatar una iniciación negra tal como fue investigada por nosotros. Fue el aspirante sacado del cuerpo físico en momentos en que éste se hallaba durmiendo. La fiesta de los demonios se celebró en una calle. Todos los asistentes estaban en cuerpo astral. El neófito practicaba magia sexual negativa con derrame del semen. Así estaba progresando en la ciencia de los demonios. Estos se presentaron a la fiesta vestidos con túnicas negras. La fiesta fue un verdadero aquelarre. Terminada la orgía, los adeptos de la mano izquierda condujeron a su discípulo muy amado hacia un templo de color amarillo. Ese era un antro de magia negra. Aparentemente el templo visto desde fuera parecía una humilde capilla religiosa. Dentro era un magnífico palacio. Dentro del templo existían 2 pisos o plantas y magníficos corredores por donde transitaban los tenebrosos. Los adeptos de la sombra felicitaron al candidato por sus tenebrosos triunfos. Era horrible ver a los adeptos de Santa María. El candidato se sentía en su ambiente. El rabo de los diablos aparecía en aquellos fantasmas astrales. La fiesta de las tinieblas fue magnífica. Un sacerdote del abismo subió sobre una piedra para pronunciar un sermón. Este fantasma era un equivocado sincero. Un hombre de buenas intenciones pero perdido fatalmente. Este adepto de las sombras dijo solemnemente: yo seré fiel a mi religión, nada me hará dar un paso atrás. Esto es sagrado. Después continuó el tenebroso con un largo discurso que todos aplaudieron. Al agasajado que había tenido la desgracia de despertar el Kundalini en forma negativa fue marcado con un sello fatal. Esa marca era triangular y tenía líneas negras y grises. El sello fue primero puesto al fuego antes de usarlo. La marca del sello quedó debajo del pulmón izquierdo. Los tenebrosos pusieron un nombre fatal al discípulo, y este fue grabado con letras negras en el antebrazo izquierdo. Este nuevo iniciado negro fue conducido después ante una estatua de bellezas terriblemente maligna que simbolizaba a la diosa negra, el reino de Santa María. El discípulo sentado ante esa estatua cruzó las piernas al estilo Anagarika. La izquierda sobre la derecha. Puso luego sus manos sobre la cintura y se concentró 51 en la diosa fatal. Después de todo, el tenebroso regresó a su cuerpo físico feliz de triunfo. Hasta aquí la investigación hecha por nosotros, en relación con las iniciaciones del abismo. Todos aquellos que siguen el camino del matrimonio perfecto, deberán defenderse de los tenebrosos.
Estos intentan sacar al devoto del real camino para hacerlo miembro de la logia negra. Cuando logran su objetivo, entonces el estudiante es llevado al banquete de los demonios. La lucha es terrible. Cerebro contra sexo, sexo contra cerebro, y lo que es más terrible y lo que es más doloroso es aquello de corazón contra corazón. Tú lo sabes. Necesitamos crucificar todos los afectos humanos. Abandonar todo aquello que significa pasión carnal. Esto es dificilísimo. El pasado grita, clama, llora, suplica. Esto es terriblemente doloroso. El superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. Aquellos que creen que la evolución mecánica de la naturaleza nos convierte en maestros, están absolutamente equivocados. El maestro es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. Necesitamos pelear contra la naturaleza y contra la sombra de la naturaleza. Capítulo 14. El trabajo con el demonio. El despertar del Kundalini y la disolución del yo constituyen precisamente la base fundamental de toda realización a fondo. Vamos a tratar en este capítulo sobre el tema de la disolución del yo. Esto es definitivo para la liberación final. El yo es el demonio que llevamos dentro. Sobre esta afirmación decimos que el trabajo de disolución del yo es realmente el trabajo con el demonio. Este trabajo es muy difícil. Cuando trabajamos con el demonio, las entidades tenebrosas suelen atacarnos terriblemente. Realmente esta es la vía del hombre astuto, la famosa cuarta vía del sendero Tao. Origen del yo pluralizado. La lujuria es el origen del yo pecador. El ego, Satán, está sometido a la ley del eterno retorno de todas las cosas, y regresa a nuevas matrices para satisfacer deseos. El yo repite en cada una de sus vidas, los mismos dramas, los mismos errores. El yo se complica a través del tiempo, volviéndose cada vez más y más perverso. Muerte de Satán. El Satán que llevamos dentro está formado de átomos del enemigo secreto. Satán tuvo un principio, Satán tiene un fin. Necesitamos disolver a Satán para regresar a la estrella interior que siempre nos ha sonreído. Esa es la verdadera liberación final. Solo disolviendo ello logramos la liberación absoluta. La estrella íntima. En las profundidades ignotas de nuestro ser divino, tenemos una estrella interior, completamente atómica. Esta estrella es un átomo superdivino. Los cabalistas lo denominan con el nombre sagrado de Ein Sof. Este es el ser de nuestro ser. La gran realidad dentro de nosotros. Dios no evoluciona. Dios no necesita evolucionar porque Él es perfecto. Dios no necesita perfeccionarse. Él es perfecto. Dios es nuestro ser interno. 52. Evolución e involución. Nosotros los gnósticos jamás hemos negado la ley de evolución, pero no aceptamos de tal ley mecánica, un dogma. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza. A toda subida le sucede una bajada, a toda evolución le corresponde determinada involución. Existe evolución en la semilla que germina, en el tallo que crece y se desarrolla, en la planta que da fruto. Existe involución en el árbol que decrece, se marchita, envejece y muere. Revolución total. Necesitamos una tremenda revolución de la conciencia para lograr el retorno a la estrella interior que guía nuestro ser. Cuando disolvemos el yo existe revolución total. El dolor no puede perfeccionar a nadie. Si el dolor perfeccionara, ya toda la humanidad sería perfecta. El dolor es el resultado de nuestros propios errores. Satán comete muchos errores. Satán cosecha el fruto de sus errores. El dolor es ese fruto. El dolor es satánico. Satán no puede perfeccionarse ni perfeccionar a nadie. El dolor no perfecciona porque el dolor es de Satán. La gran realidad divina es felicidad, paz, abundancia y perfección. La gran realidad no puede crear el dolor. Lo perfecto no puede crear dolor. Lo que es perfecto solo engendra felicidad. El dolor fue creado por el yo, Satán. El tiempo es Satán. Satán es recuerdo. Satán es un manojo de recuerdos. Cuando muere el hombre solo quedan los recuerdos. Esos recuerdos constituyen el yo. El mí mismo, el ego reencarnante. Esos deseos insatisfechos, esos recuerdos del ayer, se reencarnifican. Así es como somos esclavos del pasado. Podemos asegurar que el pasado condiciona nuestra vida presente. Podemos afirmar que Satán es el tiempo. Podemos decir sin temor a equivocarnos, que el tiempo no puede liberarnos de este valle de lágrimas porque el tiempo es satánico. Tenemos que aprender a vivir de instante en instante. La vida es un eterno ahora, un eterno presente. Satán fue creador del tiempo. Aquellos que piensan liberarse en un lejano futuro, dentro de unos cuantos millones de años, con el tiempo y con los siglos, son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda, porque el tiempo es de Satanás. El tiempo no libera a nadie. Satán esclaviza, Satán no libera. Necesitamos liberarnos ahora mismo. Necesitamos vivir de instante en instante. Los 7 centros fundamentales del hombre. Todo ser humano tiene 7 centros básicos fundamentales. Veámoslos. 1. El intelectual, situado en el cerebro. 2.
El centro motor o del movimiento, ubicado en la parte superior de la espina dorsal. 3. El emocional, el cual se halla en el plexo solar y en los centros específicos nerviosos del gran simpático. 4. El instintivo, situado en la parte inferior de la espina dorsal. 5. El sexual, ubicado en los órganos genitales. 6. El emocional superior y 7. El mental superior. Estos dos últimos solo pueden expresarse a través del auténtico cuerpo astral y del legítimo cuerpo mental. Técnica para la disolución del yo. El yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana. Estos 5 centros son intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexo. Los 2 centros del ser humano que corresponden a la conciencia Cristo, se conocen en ocultismo como mente Cristo y astral Cristo. Estos 2 centros superiores no pueden ser controlados por el yo. Desgraciadamente todavía la mente superior y la emoción superior, no disponen de estos 2 preciosos vehículos crísticos. Cuando 53, la mente superior queda vestida con el mental Cristo, y cuando la emoción superior se reviste con el astral Cristo nos elevamos de hecho al estado verdaderamente humano. Todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar sus funcionalismos en los 5 centros inferiores. No debemos condenar los defectos. Tampoco debemos justificarlos. Lo importante es comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El yo trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo todo el mecanismo de cada uno de estos centros estamos en camino de disolver el yo. En la vida práctica 2 personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona, puede ser desagradable para otra. La diferencia está muchas veces en que una persona puede juzgar y ver con la mente y otra puede ser tocada en sus sentimientos. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y otra el sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones, que debe ser comprendido. En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados, emociones que deben ser cuidadosamente estudiadas y en general todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se confunden con las actividades de la mente. Centro intelectual. Tal centro es útil dentro de su órbita, lo grave es quererlo sacar de su campo de gravitación. Las grandes realidades del espíritu solo pueden ser experimentadas con la conciencia. Quienes pretenden investigar las verdades trascendentales del ser a base de puro razonamiento, caen en el mismo error de alguien que, ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia, intentar estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande, con microscopios. Movimiento. Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo todos nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que nosotros viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, necesitamos comprenderlos. Ellos pertenecen a las actividades del centro del movimiento. Es necesario autoobservarnos en la manera de vivir, actuar, vestir, andar, etc. El centro del movimiento tiene muchas actividades. Los deportes también pertenecen al centro del movimiento. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y daña porque ella es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Todo mecanógrafo trabaja con el centro del movimiento y como es natural, puede equivocarse en el teclado si la mente llega a intervenir. Un hombre manejando un automóvil podría sufrir un accidente si la mente llegase a intervenir. Centro emocional. El ser humano gasta sus energías sexuales torpemente con el abuso de las emociones violentas, cine, televisión, partidos de fútbol, etc. Debemos aprender a dominar nuestras emociones. Es necesario ahorrar nuestras energías sexuales. Instinto. Existen varios instintos. El instinto de conservación, el instinto sexual, etc. Existen también muchas perversiones del instinto. En el fondo de todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Estas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas y luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintos criminales, lujuria, cobardía, miedo, sadismo sexual, bestialidades sexuales, etc. Necesitamos estudiar y comprender profundamente esas fuerzas subhumanas, antes de poder disolverlas y eliminarlas. Sexo. El sexo es el quinto poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse a fondo sin la 54, fuerza sexual. Ningún célibe puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. El ser humano íntegro se logra con la fusión absoluta de los polos masculino y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en 7 niveles.
Los 7 niveles del alma. En el mundo físico el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción. En el astral la atracción sexual se fundamenta en la afinidad de los tipos según sus polaridades y esencias. En el mental la atracción sexual se realiza según las leyes de la polaridad y la afinidad mental. En el plano causal, la atracción sexual se realiza sobre la base de la voluntad consciente. Es precisamente en este plano de las causas naturales donde se realiza conscientemente la plena unificación del alma. Realmente nadie puede llegar a la gloria plena del matrimonio perfecto, sin haber alcanzado este cuarto estado de integración humana. Necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de la sabiduría. En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas a toda clase de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no derramar el vaso de Hermes, es lo único que puede protegernos contra el peligro de que se infiltren en el zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas de egos bestiales que quieren reencarnarse. Muerte absoluta de Satanás. Comprendiendo las íntimas actividades de cada uno de los 5 centros inferiores descubrimos todo el proceso del yo. El resultado de ese autodescubrimiento es la muerte absoluta del Satán. El tenebroso yo lunar. Adulterio siendo la mujer el elemento pasivo, receptivo. Es claro que recoge y almacena los resultados del acto sexual de todos aquellos hombres que adulteren con ella. Esos resultados son sustancias atómicas de los hombres con los cuales ha efectuado el acto sexual. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que haya sido de otro hombre, o de otros hombres, recoge entonces las esencias atómicas de otros hombres y con ellas se autoenvenena. Este es un problema gravísimo para los hermanos que están disolviendo el yo, porque entonces no solamente tienen que luchar contra sus propios errores y defectos, sino también y además contra los errores y defectos de esos otros hombres con quienes la mujer tuvo contacto sexual. La raíz del dolor. El yo es la raíz del dolor. El yo es la raíz de la ignorancia y del error. Cuando el yo se disuelve solo queda dentro de nosotros el Cristo interno. Es necesario disolver el yo. Solo disolviendo el yo desaparece la ignorancia y el error. Cuando el yo desaparece lo único que queda dentro de nosotros es eso que se llama amor. Cuando el yo se disuelve viene a nosotros una auténtica y legítima felicidad. Solo aniquilando el deseo en forma total logramos la disolución del yo. Si queremos aniquilar el yo debemos ser como el limón. El yo es el horroroso Satán, el horrible demonio que nos ha hecho la vida tan amarga y asqueante. Capítulo 15. El celibato. El Swami X dijo en una de sus lecciones lo siguiente: los solteros pueden unir la natural fuerza creadora del alma en sí mismos espiritualmente, aprendiendo el recto método de meditación y su aplicación a la vida física. Tales personas no tienen que pasar por la experiencia del matrimonio material. Pueden aprender a casar su impulso femenino con el masculino de su alma interna. Si nuestros bien amados discípulos gnósticos reflexionan en estas palabras del Swami X, llegarán a la conclusión de que son manifiestamente absurdas. Eso de casar el impulso femenino físico con el masculino de su alma interna, es falso. 55, 100%. Dicho tipo de casamiento utópico es imposible porque todavía el hombre no ha encarnado el alma. ¿Con quién, pues, va a casar su impulso femenino físico? El animal intelectual todavía no tiene alma. Quien desee encarnar su alma, quien quiera ser hombre con alma, debe tener los cuerpos, astral, mental y causal. El ser humano actual todavía no tiene esos vehículos internos. El espectro astral, el espectro mental o el espectro causal, son únicamente espectros. La mayor parte de los ocultistas creen que esos espectros internos son los verdaderos vehículos y están muy equivocados. Necesitamos nacer en los mundos superiores y eso de nacer es un problema sexual. Ningún ser humano nace de teoría alguna. Ni siquiera un simple microbio puede nacer de teorías. Nadie nace por las narices ni por la boca. Todo ser viviente nace por el sexo. Tal como es arriba es abajo. Si aquí en el mundo físico el hombre nace por el sexo, es lógico que arriba, en los mundos internos, el proceso es análogo. La ley es ley y la ley se cumple. El astral Cristo nace como nace el cuerpo de carne y hueso. Eso es sexual. Solo con la magia sexual entre esposo y esposa, se puede dar nacimiento a ese maravilloso cuerpo. Lo mismo podemos decir del mental y del causal. Necesitamos engendrar esos cuerpos internos y eso solo es posible con el contacto sexual, porque tal como es arriba así es abajo, y tal como es abajo es arriba. Ningún célibe puede casar su impulso femenino físico con el masculino de su alma interna, porque ningún célibe puede encarnar su alma. Para encarnar el alma debemos engendrar los cuerpos internos, y solo con la unión sexual de hombre y mujer se pueden engendrar. Ningún hombre solo y ninguna mujer sola pueden engendrar o concebir. Se necesitan los dos polos para crear. Esa es la vida. Es necesario engendrar los vehículos internos. Es necesario nacer en los mundos superiores.
El celibato es un camino absolutamente falso. Necesitamos el matrimonio perfecto. Después de nacer, cada vehículo necesita su alimentación especial. Solo con su alimentación especial se desarrolla y robustece totalmente. La alimentación de esos vehículos se fundamenta en los hidrógenos. En el organismo físico se fabrican los distintos tipos de hidrógenos con los cuales se alimentan los distintos cuerpos internos del hombre. Leyes de los cuerpos. Cuerpo físico. Este está gobernado por 48 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 48. Cuerpo astral. Este vehículo está sometido a 24 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 24. Cuerpo mental. Este vehículo está sometido a 12 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 12. Cuerpo causal. Este vehículo está gobernado por 6 leyes. Su alimento básico es el hidrógeno 6. Toda sustancia se transforma en determinado tipo de hidrógeno. Así pues, como son infinitas las sustancias y los modos de vida, son también infinitos los hidrógenos. Los cuerpos internos tienen sus hidrógenos especiales y con ellos se alimentan. El Swami X fue tan solo un monje. Se nos ha dicho que pronto habrá de reencarnarse este buen monje, para casarse y realizarse a fondo. Es un bello discípulo de la Logia Blanca. En los mundos superiores él se creía realizado. Grande fue su sorpresa en el templo cuando hubimos de hacerle saber su equivocación. Realmente este buen monje no ha engendrado todavía sus cuerpos crísticos, necesita engendrarlos. Este es un problema sexual. Solo con la magia sexual se engendran esos maravillosos cuerpos internos. Advertimos a nuestros críticos que no nos estamos pronunciando contra el Swami X. Sus ejercicios son maravillosos y muy útiles. Empero aclaramos que nadie se puede realizar a fondo con el sistema Fuelle. Existen muchísimas escuelas, todas son necesarias. Todas sirven para ayudar al ser humano, pero es bueno advertir que con ninguna teoría podemos engendrar los cuerpos internos. Jamás hemos visto a nadie naciendo de alguna teoría. No conocemos el primer ser humano nacido de teorías. 56. Existen escuelas muy respetables y muy venerables. Estas instituciones tienen sus cursos de enseñanza y sus grados. Algunas de ellas tienen también rituales de iniciación. Pero en los mundos superiores de nada sirven los grados y las iniciaciones de esas escuelas. A los maestros de la Logia Blanca no les interesan los grados y las jerarquías del mundo físico. A ellos solo les interesa el Kundalini. Ellos examinan y miden la médula espinal. Si el candidato no ha levantado la serpiente, para ellos es este un simple profano como cualquier otro, aun cuando éste ocupe en el mundo físico alguna elevada posición, y aun cuando su escuela o logia sea muy venerable, o algún supremo jerarca. Si el Kundalini ha subido 3 vértebras es considerado por los maestros como iniciado de tercer grado, y si solo una vértebra, un iniciado de primer grados. Así pues los maestros lo único que les interesa es el Kundalini. Muy pocos son realmente aquellos que abandonan todo para trabajar en su caverna con su águila y su culebra. Eso es cosa de héroes y la humanidad actual no abandona sus logias y sus escuelas para quedarse a solas con su águila y su serpiente. Los estudiantes de todas las organizaciones ni siquiera son fieles a sus escuelas. Ellos viven mariposeando de logia en logia, de escuela en escuela, y así dice que quieren realizarse a fondo. Nosotros sentimos infinito dolor cuando vemos a esos hermanos mariposeadores. Muchos de ellos practican maravillosos ejercicios. Ciertamente existen muy buenas prácticas en todas las escuelas. Las prácticas de Yogananda, Vivekananda, Ramacharaka, etc., son admirables. Los estudiantes las practican con muy buenas intenciones. Existen estudiantes muy sinceros. Nosotros apreciamos mucho a todos esos estudiantes y a todas esas escuelas. Empero sentimos muchísimo dolor irremediable por ellos que con tanta ansia buscan su liberación final. Sabemos que deben engendrar sus cuerpos internos. Sabemos que deben practicar magia sexual. Sabemos que solo así con la magia sexual podrán ellos despertar el fuego sagrado y engendrar sus vehículos internos para encarnar su alma. Eso lo sabemos por experiencia propia. Empero, ¿cómo hacemos para convencerlos? El sufrimiento de nosotros los hermanos es muy grande. Y sin remedio. En la pasada Tierra-Luna, evolucionaron millones de seres humanos, y de todos esos millones, solo unos pocos centenares se elevaron al estado angélico. La gran mayoría de seres humanos se perdió. La gran mayoría se hundió en el abismo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si observamos la naturaleza vemos que no todas las semillas germinan. Millones de semillas se pierden, y millones de criaturas perecen diariamente. Triste verdad es esta, pero es verdad. Todo Felipe es candidato seguro para el abismo y la muerte segunda. Solo aquellos que se elevaron hasta el estado del superhombre, pueden ya darse el lujo de gozar de las delicias del amor sin contacto sexual. Entonces penetramos en el anfiteatro de la ciencia cósmica.
Nadie puede llegar a encarnar el superhombre dentro de sí mismo, sin la magia sexual y el matrimonio perfecto. Capítulo 16. El despertar de la conciencia. Es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes trabajan soñando. Las gentes andan por las calles soñando. Las gentes viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. Fascinación. La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas. ¿Por qué están fascinadas? El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado en sus hijos. 57. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y las calles sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes. Andan dormidas. Parecen sonámbulas. Andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verles los sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que las tiene fascinadas. El sueño. Durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico. En los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el físico. Así vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etc., etc. Viven todas esas gentes en los mundos internos como si estuvieran en el mundo físico. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño, han despertado en los mundos internos. Entonces con asombro han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores. Solo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante durante el estado llamado de vigilia podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día. Si durante el día nos acostumbramos a hacernos esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo resultaremos repitiéndonos la misma pregunta. El resultado será el despertar de la conciencia. Recordarse a sí mismo. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Luego da un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si flotáis es porque estáis fuera del cuerpo físico. Resultado será el despertar de la conciencia. El objeto de esta pregunta a cada instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Sabe que en el astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Las gentes durante el sueño y después de la muerte ven todo ahí en forma tan igual al mundo físico, que ni siquiera sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos durante la vida hubieran hecho práctica de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia. No soñarían. Andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar, durante las horas del sueño, todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos totalmente despierto. Entonces convive con los grandes hierofantes de la logia blanca. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables reencarnaciones. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas.
Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la Gran Logia Blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su Kundalini. Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y dirección de la Logia Blanca. En los mundos superiores, los maestros guiarán sabiamente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada cual lo que necesita para su desarrollo interior. Práctica complementaria 58. Al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho donde estuvimos y todo aquello que vimos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantras Raon Gaon. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal O. Estos mantras son para el estudiante lo que la dinamita es para el minero. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de estos mantras. Paciencia y tenacidad. El estudiante gnóstico debe ser infinitamente paciente y tenaz porque los poderes cuestan mucho. Nada se nos da de regalado. Todo cuesta. Estos estudios no son para los inconstantes, ni para las personas de poca voluntad. Estos estudios exigen fe infinita. Las personas escépticas no deben venir a nuestros estudios porque la ciencia oculta es muy exigente. Los escépticos fracasan totalmente. Los incrédulos no logran entrar a la Jerusalén celestial. Los 4 estados de conciencia. El primer estado de la conciencia se denomina Ekasia. El segundo estado de conciencia es Pistis. El tercer estado de conciencia es Dianoia. El cuarto estado de conciencia es Nous. Ekasia es ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, estado infrahumano. Pistis es el mundo de las opiniones y creencias. Pistis es creencia, prejuicios, sectarismos, fanatismo, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es la conciencia del nivel común de la humanidad. Dianoia es revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo, conceptual, conciencia cultural intelectual, pensamiento científico, etc. El pensamiento dianoético estudia los fenómenos y establece leyes. El pensamiento dianoético estudia los sistemas inductivo y deductivo con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara. Nous es perfecta conciencia despierta. Nous es el estado de Turiya, la perfecta iluminación interior profunda. Nous es legítima clarividencia objetiva. Nous es intuición. Nous es el mundo de los arquetipos divinales. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo, iluminado. Quien alcanza las alturas del pensamiento noético despierta la conciencia totalmente y se convierte en un Turiya. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético están verdaderamente despiertos e iluminados. Ningún verdadero Turiya puede soñar. El Turiya, quien ha alcanzado las alturas del pensamiento noético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y humilde, puro y perfecto. 59. Es necesario saber que ningún Turiya es medium ni pseudo clarividente, ni pseudo místico. Todos esos que hoy en día abundan como la mala hierba en todas las escuelas de estudios espirituales, herméticos, ocultistas, etc. El estado de Turiya es muy sublime y solo lo alcanzan aquellos que trabajan en la fragua encendida de Vulcano durante toda la vida. Solo el Kundalini puede elevarnos al estado de Turiya. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar magia sexual durante toda la vida para alcanzar después de muy difíciles pruebas el estado de Turiya. La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento noético. Ningún soñador, ninguna medium, ninguno de esos que entran en una escuela de enseñanza oculta puede alcanzar instantáneamente el estado de Turiya. Desgraciadamente muchos creen que esto es como soplar y hacer botellas, o como quien se fuma un cigarrillo, o como quien se emborracha. Así vemos a muchos alucinados, mediums y soñadores, declarándose maestros clarividentes, iluminados. En todas las escuelas, incluso dentro de las filas de nuestro movimiento gnóstico, no faltan esos sujetos que dicen ser clarividentes sin serlo realmente.
Estos son los que, fundamentados en sus alucinaciones y sueños, calumnian a otros diciendo, fulano está caído, zutano es mago negro, etcétera, etcétera. Es necesario advertir que las alturas del Turi y Yapre requieren muchísimos años de ejercitamiento mental y magia sexual en matrimonio perfecto. Esto significa disciplina, estudio largo y profundo, meditación interior muy fuerte y profunda, sacrificio por la humanidad, etcétera, etcétera. Impaciencia por lo común. Los recién entrados a la gnosis están llenos de impaciencia, quieren manifestaciones fenoménicas inmediatas, instantáneos desdoblamientos, iluminación, sapiencia, etcétera. La realidad es otra. Nada se nos da regalado. Todo cuesta. Nada se consigue con curiosidad, instantáneamente, rápidamente. Todo tiene su proceso y su desarrollo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa muy lentamente dentro del aura del Mahachohan. El Kundalini tiene el poder de despertar la conciencia. Empero el proceso del despertar es lento, gradual, natural, sin hechos espectaculares, sensacionales, emocionales y bárbaros. Cuando la conciencia ya ha despertado totalmente no es algo sensacional, ni espectacular. Es sencillamente una realidad tan natural como la de un árbol que lentamente creció, se desarrolló y desenvolvió sin sobresaltos y cosas sensacionales. Naturaleza es naturaleza. El estudiante gnóstico en principios dice, estoy soñando. Después exclama, estoy en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico. Más tarde logra el samadhi, el éxtasis, y penetra en los campos del paraíso. Al principio las manifestaciones son esporádicas, discontinuas, seguidas de largos tiempos de inconsciencia. Más tarde, las alas ígneas nos dan la conciencia continuamente despierta sin interrupciones. Capítulo 17. Sueños y visiones. Los estudiantes gnósticos deben aprender a diferenciar entre lo que son los sueños y lo que son visiones. Soñar es una cosa y tener visiones es otra. Ningún gnóstico verdaderamente despierto puede soñar. Solo aquellos que tienen la conciencia dormida viven soñando. El peor tipo de soñador es el soñador sexual. Aquellos que viven soñando en pasiones carnales gastan torpemente la energía creadora en la satisfacción de sus fantásticos placeres. Por lo común, esas gentes no progresan en sus negocios. Fracasan en todo sentido. Caen en la miseria. Cuando contemplamos una imagen pornográfica, esta hiere los sentidos y pasa luego a la mente. El lío psicológico interviene en estas cosas robándose la imagen erótica para reproducirla en el plano mental. En el mundo de la mente esa imagen se transforma en una efigie viviente. Durante el sueño fornica el soñador con esa viviente efigie que como demonio erótico lo tienta para la satisfacción de la lujuria. El resultado son las poluciones nocturnas con todas sus horribles consecuencias. Ningún verdadero devoto de la senda debe visitar salones de cine porque esos son antros de magia negra. Las eróticas figuras de la pantalla originan efigies mentales y sueños eróticos. Además los salones de cine están llenos de diabólicos elementales creados por la mente humana. Esos elementales malignos dañan la mente de los espectadores. La mente subconsciente crea sueños fantásticos en el país de los sueños. La calidad de los sueños depende de las creencias del soñador. Cuando alguien cree que nosotros somos buenos, sueña con nosotros viéndonos como ángeles. Cuando alguien cree que somos malos, sueña con nosotros viéndonos con figura de diablos. Nos vienen a la memoria muchas cosas en instantes de escribir estas líneas. En el pasado, cuando nosotros, los hermanos, trabajamos en algunos países, pudimos observar que mientras nuestros discípulos gnósticos creían en nosotros, nos soñaban viéndonos como ángeles. Bastaba que dejaran de creer en nosotros para soñarnos luego como demonios. Aquellos que hoy juraban ante el Ara, seguirnos y obedecernos, nos admiraban con gran entusiasmo y nos soñaban viéndonos como ángeles. Muchas veces fue suficiente que estos estudiantes leyeran cualquier libro, o escucharan cualquier conferencista para afiliarse a una nueva escuela. Entonces al dejar de creer en nosotros, al variar su concepto y sus opiniones, soñaron con nosotros viéndonos convertidos en diablos. ¿Cuál era la clarividencia de estas gentes? ¿En qué quedaron sus sueños clarividentes? ¿Qué tipo de clarividente es este que hoy nos ve como dioses y mañana asegura que somos diablos? ¿Dónde está la clarividencia de estas gentes soñadoras? ¿Por qué se contradicen esas gentes? ¿Por qué hoy juraban que somos dioses y mañana juraban que somos diablos? ¿Qué es esto? El subconsciente es una pantalla sobre la cual muchas películas internas son proyectadas. El subconsciente actual actúa algunas veces como camarógrafo, otras como director, y también como operador que proyecta imágenes en el fondo mental. Es ostensible que el subconsciente proyectista suele cometer muchos errores. Nadie ignora que en la pantalla de la mente surgen pensamientos erróneos, recelos sin fundamento y también sueños falsos. Necesitamos transformar el subconsciente en consciente, dejar de soñar, despertar conciencia. Aquel que ha despertado se incapacita para soñar,
vive en los mundos internos dentro de una intensificada vigilia, mientras su cuerpo físico duerme en el lecho. Esos son los auténticos videntes iluminados. Nosotros francamente no podemos aceptar clarividentes que no hayan despertado la conciencia. Nosotros no podemos aceptar clarividentes que no hayan engendrado el astral Cristo, la mente de Cristo, y la voluntad Cristo. Los clarividentes que no han despertado conciencia ni poseen sus vehículos crísticos, solo ven en los mundos internos sus propias creencias y conceptos. Total, no sirven. Solo aquellos clarividentes despiertos, solo aquellos clarividentes que ya poseen sus vehículos crísticos, son dignos que verdadero crédito. Esos no son soñadores. Esos no se equivocan. Esos son verdaderos iluminados. Semejante clase de hombres son de hecho verdaderos maestros de la logia blanca. Las visiones de esta clase de hombres sublimes no son simples sueños. Estos son maestros de perfección. Esta clase de maestros ya no pueden soñar. Esta clase de maestros pueden investigar en las memorias de la naturaleza y leer en los archivos sellados de la creación, toda la historia de la Tierra y de sus razas. Todo aquel que sigue la senda del matrimonio perfecto, debe vivir alerta y vigilante como el vigía en épocas de guerra. Durante las horas de sueño, los maestros prueban a sus discípulos. Los tenebrosos nos atacan durante el sueño cuando estamos trabajando en la gran obra. Durante el sueño, en los mundos internos, tenemos que pasar por muchas pruebas. Los maestros despiertan la conciencia del discípulo cuando lo van a probar en algo. Capítulo 18. Conciencia, subconsciencia, supraconciencia, clarividencia. Conciencia. Aquello que llamamos conciencia ordinaria de vigilia, duerme profundamente. La conciencia ordinaria de vigilia se relaciona con los 5 sentidos y el cerebro. 61. La gente cree que tiene la conciencia despierta y eso es absolutamente falso. La gente vive diariamente en el sueño más profundo. Supraconciencia. La supraconciencia es atributo del íntimo, el espíritu. La facultad de la supraconciencia es la intuición. Se hace necesario obligar a la supraconciencia a trabajar para que la intuición se haga poderosa. Recordemos que órgano que no se usa se atrofia. Las personas que no trabajan con la supraconciencia tienen la intuición atrofiada. La polividencia es clarividencia intuitiva. Es omnisciencia divina. Este ojo se halla en la glándula pineal. Allí reside el loto de los 1000 pétalos. Allí reside la supraconciencia. La glándula pineal se halla situada en la parte superior del cerebro. Quien quiera desarrollar la supraconciencia debe practicar la meditación interna. Concentraos en la Madre Divina que reside en las profundidades de vuestro ser. Meditad en ella. Adormeceos rogándole que ponga en actividad vuestra supraconciencia. Meditad diariamente. La meditación es el pan diario del sabio. Con la meditación desarrollaréis la supraconciencia. Memoria. Necesitáis memoria para recordar las experiencias internas. No derraméis el semen. Sabed que en el semen existen millones de células microscópicas del cerebro. Tú no debes perder esas células. Alimento especial para desarrollar el poder de la memoria. Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abejas. Así proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria. Experiencias internas. Mientras el cuerpo duerme, el ego vive en los mundos internos y se transporta a distintos lugares. En los mundos internos somos probados muchas veces. En los templos internos recibimos la iniciación. Se hace necesario recordar lo que hacemos fuera del cuerpo. Con las instrucciones dadas en este libro, todo ser humano podrá despertar la conciencia y recordar sus experiencias internas. Es doloroso saber que existen muchos iniciados que trabajan en los grandes templos de la logia blanca mientras su cuerpo físico duerme, y que sin embargo ellos no recuerdan nada porque su memoria se haya atrofiada. Aquí tenéis los ejercicios para el desarrollo de la memoria. Practicad intensamente. Obligad al subconsciente a trabajar. Despertar la conciencia, poner en actividad la supraconciencia. Clarividencia y pseudoclarividencia. Existe la clarividencia y la pseudoclarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara diferencia de estas dos formas de percepción ultrasensible. La clarividencia se fundamenta en la objetividad. La pseudoclarividencia se fundamenta en la subjetividad. Entiéndase por objetividad la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión, aquello que no tiene realidad. Existe también la región intermedia, el mundo astral, el cual parece ser objetivo o subjetivo según el grado de desarrollo espiritual de cada cual. Llámase pseudoclarividencia la percepción imaginaria, la fantasía, las alucinaciones evocadas artificialmente, los sueños absurdos, las visiones astrales que no coinciden con los hechos concretos, la lectura de pensamientos propios proyectados inconscientemente en la luz astral, la creación inconsciente de visiones astrales interpretadas luego como auténticas realidades, etc., etc. Entra también en el terreno de la pseudoclarividencia, el misticismo subjetivo,
el falso misticismo, los estados pseudo-místicos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso y claro, sino que se acercan a la historia y a la pseudo-magia, en otras palabras, falsas proyecciones religiosas proyectadas inconscientemente en la luz astral y en general todo aquello que en la literatura ortodoxa recibe el nombre de belleza, seducción. Clarividencia objetiva 62. 4 son los estados mentales que conducen al neófito hasta las cimas inefables de la clarividencia objetiva. Primero, dormir profundo. Segundo, dormir con sueños. Tercero, estado de vigilia. Cuarto, turiya o estado de perfecta iluminación. Realmente solo el turiya es el auténtico clarividente. Es imposible llegar a estas alturas sin haber nacido en el mundo causal. Quien desea alcanzar el estado de turiya debe estudiar a fondo los procesos psíquicos semi-inconscientes que se constituyen de hecho en el origen de muchas formas de autoengaño, autosugestión y hipnosis. El gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus pensamientos, la capacidad de no pensar. Solo quien logre esa capacidad podrá realmente escuchar la voz del silencio. Cuando el discípulo gnóstico alcanza la capacidad de no pensar, entonces debe aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la correcta meditación. Esta trae a la mente los primeros relámpagos de la nueva conciencia. El cuarto paso es la contemplación, éxtasis o samadhi. Este es el estado de turiya, perfecta clarividencia. Aclaración: en el movimiento gnóstico solo existen algunos pocos turiyas. Hacemos esta aclaración. Es necesario saber que con alguna excepción muy rara, solo existen pseudo clarividentes y místicos subjetivos. Realmente todas las escuelas místicas y todos los movimientos espiritualistas están llenos de pseudo clarividentes ilusos que causan más daños que beneficios. Esos son los que se autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas. Los Juanes Bautistas, de los cuales conocemos más de una docena, las Marías Magdalenas, etcétera, etcétera. Esta clase de gentes creen que la iniciación es como soplar y hacer botellas, y basados en su supuesta maestría y en sus absurdas visiones creadas por su mentalidad morbosa, profetizan y excomulgan a los demás a su antojo, como quieren, calumniando a las personas y calificando a otros de magos negros, o asegurando que ciertas personas están caídas, etcétera, etcétera. El movimiento gnóstico debe depurarse de esa plaga mala y dañosa, y por ello empezamos con la expulsión de la señora X. No estamos dispuestos a seguir tolerando más el morbo malsano de todos esos pseudo clarividentes ilusos y de todos esos místicos subjetivos. Nosotros propagamos la cultura espiritual e intelectual, la decencia, la caballerosidad, el análisis lógico, el sintetismo conceptual, la cultura académica, las altas matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etcétera, etcétera. De ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando la chismografía de los alucinados, ni las locuras de los soñadores. Realmente el clarividente subjetivo transfiere su conciencia de sueños al estado de vigilia para ver en los demás sus sueños proyectados. Estos últimos cambian según el estado de ánimo del soñador. En el pasado pudimos comprobar que cuando algún pseudo clarividente estaba de acuerdo con todas nuestras ideas y conceptos, nos veía como ángeles o dioses, y entonces nos alababan y hasta adoraban. Empero cuando cambiaba el concepto, cuando el pseudo clarividente se entusiasmaba por alguna nueva escuela, cuando leía algún libro que le parecía maravilloso, cuando escuchaba a algún conferencista que llegaba a la ciudad, cuando resolvía cambiar de organización, de escuela, entonces nos acusaba de magos negros, nos veía como demonios, etc. Con esto queda demostrado que estos pseudo clarividentes son únicamente soñadores que ven sus propios sueños proyectados en la luz astral. Aquellos que realmente quieren alcanzar las cimas inefables de la verdadera y legítima clarividencia, deben cuidarse muchísimo del peligro de los autoengañados y someterse a la auténtica disciplina esotérica. La realidad del verdadero y legítimo clarividente, el que ha alcanzado la supraconciencia, jamás presume de clarividente, nunca lo anda diciendo. Cuando aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se basa en su clarividencia. Todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí mismos y que se autotitulan clarividentes. 63. Todos los santuarios gnósticos deben desarrollar el máximo de vigilancia para protegerse de los espectaculares pseudo clarividentes que, de cuando en cuando, aparecen en el escenario para calumniar y desacreditar a otros, asegurando que fulano es hechicero, que zutano es mago negro, que mengano se cayó, etc. Es urgente comprender que ningún auténtico turiya tiene orgullo. Realmente todos aquellos que dicen, yo soy la reencarnación de María Magdalena, Juan Bautista, Napoleón, etc. son orgullosos tontos, pseudo clarividentes ilusos, necios estúpidos. Nosotros no somos sino miserables partículas de polvo, horribles gusanos de lodo, ante la terrible y gloriosa majestad del Padre.
Esto que estoy diciendo no es cuestión alegórica, ni simbólica, estoy hablando literalmente, crudamente, una terrible realidad. Realmente es el yo quien dice, yo soy el maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etcétera, etcétera. Ciertamente el yo animal es Satán. Es el yo, el ego diablo.